minutos. Damos de bienvenida al ingeniero Ivo Rosero. Él es el presidente de la CAMDEPE, la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador. Ingeniero Rosero, su gremio, usted personalmente, han venido pregonando en las últimas semanas de que ha llegado el momento de eliminar el subsidio a las gasolinas en Ecuador. Quisiéramos conocer el sustento y las razones para esto. Muy buenos días. Un saludo a su distinguida audiencia por su intermedio, Gustavo, su compañero. Bueno, en efecto, como ustedes bien ya mencionaron, en enero el subsidio a la gasolina extra, por ejemplo, ya fue cero. En febrero fue 11 centavos, en marzo también fue 11 centavos, en abril 14 centavos y en mayo es solamente 5 centavos. Entonces hay una tendencia a que el subsidio esté muy cerca de cero. ¿Qué razón existe para seguir manteniendo un esquema de bandas cuando ya prácticamente no hay subsidio? Y, por supuesto, como también mencionaron ustedes, es el momento de liberalizar y alivianar al Estado de esa carga que más o menos representa todavía unos 200 millones de dólares. Pero eso no es el único beneficio al eliminar completamente los subsidios. Recordemos que en el Ecuador todavía se comercializa gasolina de 85 octanos. Somos uno de los muy pocos países en que se comercializa esta gasolina, que es de muy baja calidad. Y si anteriormente no había entrado un competidor o un actor internacional, el que podría traer gasolina de mejor octanaje, por ejemplo, de 87 octanos, que es lo mínimo que se comercializa en otros países, hablando de Latinoamérica, porque en Europa, por ejemplo, se comercializa 95 y 98 octanos, ¿no? El mínimo es 95 en algunos países. Entonces, realmente ya se abre la posibilidad de que pueda entrar un tercero, ¿no? Una multinacional grande a competir con un combustible de mejor calidad, ya que no tiene la tremenda barrera que ha existido hasta hoy de que exista un combustible subsidiado, ¿no? Y cualquier producto que se traiga desde afuera no va a poder competir justamente por el tema del subsidio, porque hay un producto que está subsidiado internamente. Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de automotores, sobre todo los nuevos, ya no solamente de alta gama, no necesitan un combustible de mejor calidad, mínimo de 90 octanos, para evitar daños en el largo plazo de sus motores. Entonces esto beneficiaría al consumidor, beneficiaría al Estado, obviamente, porque se libera de esa carga, y también beneficiaría a los Pero, distribuidores, que ingeniero mantenemos Rosero, nuestro... la importación de derivados del petróleo se lo puede hacer. ¿No hay restricciones de carácter legal para esto? No hay restricciones de carácter legal, pero hay una restricción tremenda de carácter económico, ¿no? ¿Cómo va a importar usted un producto que afuera es más caro para competir con un producto subsidiado dentro del país? Por esa razón es que no se ha dado la importación, a pesar de que existen todas las facilidades legales para hacerlo, ¿no? Eh, Ahora bien, ustedes mencionaban que ha habido una leve recuperación del petróleo, ¿no? Y todavía está debajo de los $60, es correcto, ¿no? Pero el cálculo de las fórmulas que aplica Petroecuador se basa en el precio promedio del WTI como referencia para el valor que se da en las bandas, y en el caso de la super, pues también se aplica el WTI. Y si tomamos de enero, en enero el precio del barril de petróleo estaba sobre los $75, ¿no? En enero. Y en marzo, por ejemplo, estuvo en $68, en abril estuvo en $63. Entonces hay una tendencia a la baja, la cual responde a tres factores, como consideramos nosotros. El primero, las declaraciones que hizo el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, en enero, ya generó mucho nerviosismo a nivel mundial, y eso ocasionó que principalmente los bancos de inversión
salgan a vender sus futuros, ¿no? Entonces eso presionó los precios hacia abajo. Adicionalmente, desde el 1 de mayo se aumentó la producción por parte de Rusia y Arabia Saudita en 411,000 barriles diarios de petróleo, ¿no? Por problemas internos que tienen en el OPEP. Entonces, cuando hay una mayor oferta, obviamente los precios van hacia la baja. Y adicionalmente, la guerra arancelaria también evidentemente ha generado un nerviosismo en los inversionistas, lo que generó una baja en la demanda a nivel mundial. Entonces, si tenemos una mayor oferta, ¿no? Y una menor demanda, obviamente que va a haber un impacto en los precios y esto se va a mantener, al menos por las próximas semanas, va a haber esa tendencia, aunque haya pequeños picos, ¿no? Entonces, es un buen momento como para liberalizar los precios, o sea, que se elimine definitivamente ya el subsidio, ya que el impacto sería mínimo para la ciudadanía. Ahora, Hemos ingeniero tenido Rosero. solamente Sí. esta parte, hemos tenido variaciones hacia arriba y hacia abajo de hasta 18 centavos, ¿no? Y no ha habido problema en el consumidor. Ingeniero Rosero, ante esta reducción importante, digamos, del subsidio estatal a las gasolinas, Extra y Ecopaís, fundamentalmente, hay la propuesta de que ya se elimine definitivamente el subsidio de parte del Estado para las gasolinas. Pero, ¿qué debería suceder con los otros combustibles? Un tema sensible es el del diésel y no se diga el tema del gas natural, o del gas de uso doméstico, perdón. Por supuesto. Bueno, nuestro criterio respecto al diésel, y bien lo mencionó, recordemos que el presidente de la República ya en enero del año anterior anunció que se debe llegar hacia la liberalización de precios, hacia la eliminación total de subsidios, pero el caso del diésel es un tema, y no se diga el gas, es un tema bastante más sensible. Sin embargo, nosotros pensamos que se puede ir eliminando el subsidio al diésel con dos condiciones. Primero, aplicando gradualismo, y segundo, aplicando una focalización o compensación, como se llamó luego, ¿no? Pero es lo mismo, para evitar un impacto en los sectores más vulnerables. Recordemos que esto no es nuevo, ya en la época de Lenín Moreno, ¿no? Se aplicó este concepto y se subió el diésel gradualmente a razón de 5 centavos por mes, ¿no? Y no hubo a la larga ningún impacto social ni tampoco ningún impacto inflacionario. Subió desde $1.03 hasta $1.75. Entonces, el momento de hacer eso es el que se debe determinar hoy por hoy. Tal vez en estos meses sería un tema bastante sensible. Primero se debería resolver lo de las gasolinas, ¿no? Y el tema del gas, eso es mucho más crítico. Ya se ha dado casos, ¿no? Que prácticamente se han caído gobiernos por eso. Lamentablemente estamos acostumbrados a que todo se nos dé gratis, ¿no? Es un tema bastante sensible, pero como referencia debemos también saber y reconocer que una bombona de gas como la nuestra en el Perú cuesta $22 y el sueldo básico es $260, ¿no? Entonces sí hay una realidad, ¿no? El tema de los subsidios en general está comprobado que no es bueno, porque nunca llega verdaderamente al más necesitado, y solamente en América existen 3 países que todavía tienen subsidios: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Ahora, ingeniero Rosero, permítame hacer una pregunta, ¿no?, de carácter técnico. ¿Conocen ustedes como asociación, cámara de distribuidores de derivados del petróleo, la fórmula polinómica que utiliza el gobierno, los factores que la componen, o hay todavía en esto un espacio para subjetividad o discrecionalidad política en la fijación del precio? Bueno, nosotros pensamos que definitivamente hay cierta discrecionalidad. Pero, ¿conocen la fórmula o no la conocen? Conocemos la fórmula, tiene varios componentes, ¿sí? Y es lo que estoy tratando de explicar. Muchos meses se ha dado una cosa absolutamente atípica. Recordemos que las 3 gasolinas están atadas
al precio del WTI utilizando estas fórmulas polinómicas, ¿no? Sin embargo, hay meses que la gasolina extra y la eco de 85 octanos suben y la super baja, o viceversa. Bajan las gasolinas extra y sube la gasolina super. ¿Por qué razón? No tiene lógica si las tres gasolinas están atadas a la misma variación de precios de WTI, por un lado, ¿no? Y por otro lado, nunca existe la misma tendencia de variación del WTI con los precios. Claro que evidentemente existen muchos componentes dentro de esta fórmula que no sé para qué la complican tanto, ¿no? Pero realmente el mes anterior, para poner un ejemplo muy claro, o este mes, ¿no? el 12 de mayo, que ya vino el nuevo precio, la variación del WTI fue de 6.7%, ¿no? Y la variación de las gasolinas extra fue solamente 1.18%. Entonces, le complican y muchas veces no coincide, ¿no?, la variación de precio del WTI con la tendencia que debería seguir siempre las gasolinas. Entre sí ya no coincide. Una tendencia tiene la super, otra tienen las gasolinas de 85 octanos. Y se ha dado que a veces el WTI ha bajado, ¿no?, pero las gasolinas no bajaron, las gasolinas extra y eco 85. Es un tema que se lo maneja realmente como una caja negra en Petroecuador. Nosotros hemos cuestionado eso varias veces, no ha habido respuesta, y sin embargo, bueno, se siguen tomando. Yo pienso que sí puede haber un tema de discrecionalidad política, como ustedes están manifestando. Otro de los temas, ingeniero Rosero, que siempre generan inquietud, la gasolina Ecopaís, que tiene un componente de alcohol, ¿qué porcentaje de alcohol tiene? Y hay certeza, se ha confirmado a través de estudios ya, pues llevamos muchos años utilizándola, si es que existen reales ventajas de carácter medioambiental o podrían ser también de apoyo al agro por el consumo del alcohol. Bueno, ese es un tema sumamente delicado, ¿no? Nosotros hemos sido muy claros desde un inicio. Hay provincias que realmente han hecho incluso protestas por los problemas que tiene con la gasolina Eco 85, por ejemplo, Manabí, ¿no? Ahí se tiene la creencia de que definitivamente eso daña los motores porque supuestamente no se llega hasta el 3% que supuestamente debe tener de componente el etanol, ¿no? Pero si nosotros vemos históricamente el costo del subsidio de la gasolina Eco 85 en un año calendario representa $150 millones más que el costo de subsidio de la gasolina extra. La gasolina Eco 85 fue una gasolina impuesta, no es que fue consultado a las ciudades y regiones en las que se la comercializa, que básicamente es la región Costa y el Austro, ¿no?, donde ustedes se comercializa la Eco 85, y realmente el beneficiario principal son 4 empresas alcoholeras, ¿no? ¿Por qué? Primero, porque de acuerdo a un decreto presidencial hecho en la época de Rafael Correa, Petroecuador está obligado a comprar solamente etanol ecuatoriano, el mismo que encima tiene subsidio. Pero nosotros hemos seguido el precio internacional del etanol y encontramos diferencias, por ejemplo, cuando aquí se obliga a comprar a $3.20 el galón, ¿no? En el exterior, ese mismo galón de etanol y de mejor calidad cuesta $2.50. Entonces, ¿por qué razón? Nosotros hemos sostenido, ¿no?, que a pesar que sí puede haber cierta ventaja ambiental en largo plazo, pero es un tema que tiene subsidios, que es costoso y tiene el beneficio para 4 empresas alcoholeras. ¿Por qué razón? Muchos de los consumidores de la costa nos dicen que debería eliminarse la gasolina extra con etanol, no la Eco 85, y realmente eso sería un ahorro significativo para el Estado desde el punto de vista de subsidio, ¿no? En otros países simplemente existe la gasolina
regular, ¿no? Que no tiene etanol, pero en los que existe sí hay un beneficio en costo, porque no existe el subsidio y se permite, pues, que nosotros hemos dicho por qué no la estatal petrolera Petroecuador, con un decreto presidencial se podría permitir que compre etanol en el exterior, más barato y probablemente de mejor calidad. Otro de los temas que tienen que ver con la tecnología actual y que sería interesante conocer cómo ven ustedes como distribuidores de derivados del petróleo. ¿Qué pasa con los vehículos eléctricos en Ecuador? ¿Qué espacio están utilizando en el mercado? Hay, esto dicho sea de paso, en el mundo dudas sobre la validez desde el punto de vista medioambiental, sobre todo de la transición energética, pues los metales pesados que se explotan para las baterías de los vehículos eléctricos son tan o más contaminantes que las explotaciones de oro, cobre o metales más tradicionales. Pero ¿cuál es la situación en Ecuador? Bueno, en Ecuador ha habido una tendencia creciente, pero todavía no es significativa, de los vehículos eléctricos y también los vehículos híbridos, ¿no? Que es una muy buena combinación, ¿no? El vehículo híbrido, pero sí está confirmado, existen estudios que para producir una batería de un vehículo eléctrico se tiene que mover como 270 toneladas, ¿no? de material eh, por los componentes internos. Hay una tendencia mundial, es evidente, ¿no? Hay un incremento de ventas de los vehículos eléctricos y tuvo mucha fuerza hace unos pocos años, 3, 4 años, pero ya en el 2024 ese crecimiento fuerte a nivel mundial se vio detenido, ¿no? Se vio detenido la curva de crecimiento, no es que no siga creciendo, porque se da un elemento, pues, después de digamos, el entusiasmo, ¿no? de este nuevo concepto de movilidad. Sí, sobre todo en los países que tienen climas muy extremos, climas fríos, con temperaturas muy bajas, pues eso ocasiona que las baterías se gasten muy rápido y siempre hay un nerviosismo de la gente, no del consumidor, a quedarse sin electricidad varados en media carretera, ¿no? Entonces, eso como que frenó un poco el crecimiento, no se ralentizó el crecimiento, pero obviamente sí hay una tendencia que no es que va a sustituir, no se prevé que sea una cuestión definitiva que sustituya a los motores de combustión, los que en los últimos años sobre todo han ido con una tecnología de mucha más eficiencia, motores más pequeños, turboalimentados, ¿no? Con alto caballaje, con alto rendimiento, sobre todo en la alta gama. Entonces, esto también es una realidad. Usted ve ahora carros con automóviles con motores de 1.200 o 1.500 centímetros cúbicos, cuando el mismo modelo antes tenía 3.000. ¿No? Ese motor de 1.500 ahora es turboalimentado, consume muchísimo menos y sí hay muchas personas que también les gusta el motor a combustión, qué sé yo, el sonido bueno, la respuesta también se puede lograr en un auto eléctrico, pero no es que haya una tendencia fuertísima, al menos en el Ecuador, ni mucho menos para decir que estamos a los niveles que hay en otros países, por ejemplo en China, ¿no? En China sí es muy fuerte la tendencia hacia ir hacia un mercado de vehículos eléctricos 100%. Otro tema aún pendiente, ingeniero Rosero, es la revisión del margen de utilidades de los distribuidores. Ustedes han venido advirtiendo que por más de 20 años este margen ha estado congelado y que esto perjudica, digamos, al sector de la distribución de combustibles. Definitivamente, y le agradezco por su pregunta. Nuestro planteamiento ha sido que mientras se tome una decisión de la liberación de los precios, por lo menos de las gasolinas, se aplique la recomendación del Banco Mundial, ¿no? Que hizo un estudio, el cual ya reposa en las oficinas, ¿no? Del Ministerio de Energía y de Finanzas, en la que ellos participaron hace más de un año,
ese estudio ya determina que para evitar que 600 de las 1.200 estaciones que están trabajando prácticamente a punto de equilibrio y hacia abajo, algunas, sobre todo las que están alejadas de los centros de distribución, el ajuste mínimo es de 6 centavos por galón, que no es ningún desplome para el consumidor. Entonces nosotros ya tuvimos una reunión en octubre, ¿no?, en la que se nos hizo un ofrecimiento por parte del entonces ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega Malo, y el ministro de Gobierno de ese momento, Arturo Félix Wong, que son los dos ministros probablemente más importantes del gobierno, ¿no? El ministro de Finanzas y el de Gobierno, ya nos hacen un ofrecimiento, después de ver nuestros números, nos dan la razón, y nos dicen que sí va a ser una hoja de ruta inmediata, y nunca se cumplió. Entonces fueron voceros oficiales los más importantes en su momento de las carteras de Estado, ¿no? Pero no se ha cumplido. Entonces, mientras se toma una decisión de liberalización de precios, que se aplique ese ajuste, pues estamos, como usted bien menciona, 22 años congelados nuestro margen en centavos, es decir, no como porcentaje del precio de venta. Eso ha ocasionado que al momento nosotros, por ejemplo, en el caso de la gasolina extra, ganemos 16 centavos por galón, los mismos 16 centavos que ganábamos en el 2003, a compartir, ¿no?, con la comercializadora y con el transportista. Pero para tener un parámetro de referencia, porque si yo digo 16 centavos no sabemos si es mucho o poco, en países hermanos como Colombia, ese mismo margen es de 33 a 35 centavos, es decir, más del doble. En el Perú es 28 centavos, aquí 16. Con el tremendo agravante de que en Colombia el sueldo básico es de aproximadamente $290 y en el Perú es $260, convirtiendo moneda local a dólares. Y aquí para nosotros el sueldo básico de un operario es $476. En definitiva, tenemos la mitad de ingresos y el doble de gastos a vista y paciencia de todos los gobiernos de turno. Entonces no es justo ¿no?, que se nos trate de esa manera. No solamente se queda ahí el problema, la Agencia de Regulación y Control, sabiendo nuestra situación, ¿no?, porque hemos trabajado en muchas mesas técnicas estos últimos meses y años con ellos, nos hacen un incremento del 233% en las tasas que tenemos que pagar anualmente a ellos, ¿no? Ha habido incrementos, porque no es una, son muchísimas tasas las que pagamos por distintos eventos, como por ejemplo sustituir un dispensador, pedir autorización para un dispensador nuevo, el control anual. Pongo un ejemplo: una estación de servicios que venda alrededor de 180, 200 mil galones al mes, que ya es de las grandecitas, ¿no? Antes pagaba $2,800 de control anual, hoy paga 6,000. Entonces nosotros hemos cuestionado, hemos hablado con el director de la Agencia de Regulación y Control, hemos tenido como 2 o 3 reuniones, y se nos explicó que no se habían ajustado las tasas desde el año 2013, ¿no? Entonces yo le mencioné, bueno, de acuerdo, no se han ajustado las tasas desde el 2013, pero la inflación del 2013 al 2024 es del 16% acumulado. ¿Por qué hay tasas del 233%? Eso es desproporcionado, es confiscatorio, ¿no? Y nuestro margen no ha sido ajustado, no en 13 años, no ha sido ajustado en 22 años. Entonces, si quieren ajustar las tasas, pues primero ajusten nuestro margen. Bien, ingeniero Rosero, lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Volviendo al inicio de este diálogo, quisiera dejarle simplemente con una pregunta final. ¿Ha llegado efectivamente, en criterio de ustedes, el momento de eliminar el subsidio a las gasolinas y establecer una flotación total del precio de estos combustibles? Sí, definitivamente ese es nuestro criterio. ¿Por qué razón? Y lo vuelvo a ratificar. Porque ya vemos que todo este tiempo, al menos desde enero, que fue cero, estamos muy cerca de ese valor, y la proyección por los precios del WTI, ¿no?, por lo que acababa de mencionar, mayor oferta, menor demanda, va a seguir esa tendencia. Entonces es un muy buen momento para que se elimine definitivamente los subsidios, ¿no?, y sean las fuerzas del mercado las que determinen el precio final, y el cliente va a elegir la estación de servicio que le dé
un mejor servicio, valga la redundancia, un mejor precio, ¿no? E incluso una mejor calidad, porque ya se abriría la posibilidad verdadera de que entren otros actores a importar combustible de mejor calidad, como mencionaba al inicio. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, siempre a la orden. Nuevamente un saludo a su distinguida audiencia. Declaraciones del ingeniero Ivo Rosero. Él preside la Cámara de Distribuidores de Derivados de Petróleo en Ecuador.